¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, pues hoy, miren, saqué entre mis chácharas el micrófono. Este microfonito me lo regaló Filipo Beltrán bueno, ven que tiene también dos canales, ¿no? De México Informa y el de Infórmate. Y bueno, pues le agradezco de nuevo este regalo y también aprovecho para agradecerle a Leo de Renacimiento 4T, que también me regaló este micrófono que también pues funciona, ¿verdad? Para pues que se nos escuche mejor la voz. Entonces, bueno, vamos a ver un tema, aprovechando que, bueno, el próximo año pues se va a ver como, no le podemos llamar festejos, ¿verdad? Sino conmemoración a los 500 años de la conquista, de la invasión, pues a nuestro pueblo, a nuestro continente Semanáhuac por parte de España y comitiva, porque pues no nada más fue España, ¿verdad? Y entonces pues vamos a empezar a ver estos temas que pues son muy interesantes. Y miren, este tema se llama Mesoamérica, concepto colonizador. Vamos a ver lo que significa colonizar, la colonización que es. Y dice lo siguiente: la colonización tiene por objetivo explotar a los pueblos invadidos y depredar sus recursos naturales a favor de la matriz colonizadora. La colonización en el Anáhuac se inició con la invasión europea a principios del siglo XVI. En este caso fue la corona española la que colonizó al Anáhuac durante 3 siglos. Después de una lucha fratricida entre criollos contra peninsulares, se inició un periodo neocolonial o neoliberal en los 2 últimos siglos, en que los criollos vencedores primero estuvieron al servicio de los intereses de las potencias europeas del siglo XIX, como son Inglaterra, Francia, Alemania y España. Y en el siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana de Estados Unidos, con base en la doctrina Monroe, que ya serían los neoliberales, ¿no? Los neocoloniales, neoliberales. La colonización sustenta sus cimientos en un proceso ideológico-cultural, provocando que los invadidos, vencidos, pierdan su memoria histórica, asuman el rol de colonizador y pretendan mimetizar, despreciando lo propio y exaltando lo ajeno, para convertirse en un agente explotador de su propio pueblo. Y bueno, pues eso sí lo vimos principalmente en el libro de México Bárbaro, ¿se acuerdan? En otras palabras, cuando el colonizado se vuelve un ser amnésico, incapaz de conocer su milenaria historia e incorporar los méritos y logros del desarrollo humano de sus antecesores, por lo que se avergüenza y desprecia lo mejor de sí mismo y su cultura madre, cuando asume como verdadera la historia oficial de sus opresores y se identifica en sus valores, se convierte en un extranjero inculto en su propia tierra. La colonización se basa en la pérdida del lenguaje. Aquí hay unas notas explicativas. Dice: pérdida del lenguaje oral, escrito, corporal, emocional, espiritual y simbólico. La pérdida también de la memoria histórica, los conocimientos, los espacios tangibles e intangibles y la vinculación ancestral con la divinidad propia ancestral. Cuando a un individuo, una familia o un pueblo le quitan su lenguaje y lo dejan mudo, cuando le quitan sus recuerdos y lo dejan amnésico, cuando le quitan sus conocimientos y lo dejan en calidad de torpe e impotente, cuando le quitan sus ciudades, sus terrenos de cultivo, su vinculación con la naturaleza, además de quitarle sus espacios sociales, comunitarios, sagrados y divinos, lo dejan en el aire, sin raíz, sin cimiento y sustento. Cuando le quitan su espiritualidad, lo convierten en idólatra y fanático de una religión ajena en manos de su opresor.
esa persona, familia o pueblo queda totalmente aniquilada humana y espiritualmente. Su autoestima será bajísima, su orgullo será castrado, su coraje reprimido, quedará apto para cualquier explotación y represión. No defenderá ni peleará sus derechos y principios, se convertirá en una sombra borrosa y débil y violento, frágil y agresivo, sumiso y fanfarrón, vano y hueco. Pero sobre todo se convertirá en otro despiadado explotador y corruptor de su propio pueblo. Será el verdugo de su gente y el destructor de su propia cultura madre. En su rol de colonizador, asumirá los papeles más deprimentes e inhumanos de la explotación de su propio pueblo y de los recursos naturales de su propia tierra. Intelectualmente se volverá más occidental que los europeos y buscará la universalidad en el eurocentrismo grecolatino. Después de casi 500 años, aunque ya no existan los arcabuces y las encomiendas, cada colonizador asumirá vivamente el papel de Hernán Cortés o Francisco Pizarro en todos sus actos personales, familiares y comunitarios. Con el sistema colonial y neocolonial engrasados por la ignorancia cultivada y la enajenación embrutecedora, el neocolonizador no tendrá que mancharse las manos de sangre ni su conciencia de pecado, porque los más astutos y ambiciosos tomarán gustosos sus puestos y ejecutarán despiadadamente las órdenes de sus amos, que es lo que, por ejemplo, vemos en la Cámara de Diputados, ¿no? Que ellos obedecen a intereses ajenos y propios también, porque también se involucran, ¿no? Pero inclinada la cabeza ante criollos y extranjeros. Criollos, vamos a ponerle igual a fifís y extranjeros. En esta reflexión queremos tratar especialmente el punto de la pérdida de la memoria histórica y sus terribles consecuencias en la realidad nacional. En efecto, cuando una persona, una familia o un pueblo no saben quiénes son y de dónde vienen, por consecuencia no saben a dónde van, lo que los conduce a caer en un círculo vicioso de ignorancia de sí mismos que ha durado 5 siglos. El punto es que los descendientes culturales de la civilización del Anáhuac, es decir, los indígenas y mestizos anahuacas, no saben quiénes son y viven un angustioso viacrucis cincocentenario perdidos en el laberinto de la soledad, buscando su rostro y su corazón fuera de ellos mismos. Los mal llamados mexicanos, aquí hay otro punto de explicación, dice, los criollos en 1821 le pusieron a su país el nombre de México con entelación a la Ciudad de México, Tenochtitlan, de los mexicas. Pero desde tiempos ancestrales se sabe que el nombre original es Anáhuac. Ya ven que dicen que en 1821 es que surge el país México independiente, entre comillas. Somos, lo voy a repetir, los mal llamados mexicanos, o sea, con todo este trasfondo que leí ahorita, somos todos un pueblo mestizo. En efecto, son mestizos los pueblos indígenas anahuacas. Dice, indígena es el oriundo de una tierra, anahuaca es el oriundo de Anáhuac, entonces indígenas anahuacas, porque el pueblo es oriundo de esta tierra del Anáhuac, ¿ok? Dice, son mestizos los pueblos indígenas anahuacas, pero también son mestizos los africanos. Nuestra tercera raíz, ya ven que los trajeron de esclavos, o sea, de Colón, pues mató a toda la gente con la que se encontró, destruyó totalmente y mató a toda una isla, que la primera que se topó, y que luego les voy a decir el nombre que ahorita se me fue, pero trajeron estos africanos que se los trajeron raptados acá en calidad de esclavos. Entonces ahí, bueno, fue la mezcla, ¿no? Café con leche. Porque todas las personas que han llegado
de todo el mundo a vivir al anáhuac desde 1519. Al paso del tiempo y de generación en generación se mezclaron, no solo sanguíneamente, sino fundamentalmente de manera cultural, con una o varias culturas de las tantas naciones de una de las civilizaciones más antiguas y con origen autónomo de esta tierra. No digo planeta porque no es plano, ¿verdad? Sabemos que no es plano, entonces no le puedo llamar planeta porque no es plano, como lo fue la civilización del anáhuac. Tanto los europeos, asiáticos como africanos y anahuacas se han mezclado culturalmente. Eso es verdad. Bueno, en cuestión de los asiáticos, por eso el presidente dice que también se les va a pedir perdón, porque también se trajeron como esclavos. Ven que en el libro de México Bárbaro, pues a las mujeres yaquis las obligaban a casarse con chinos, ahí en Yucatán. Entonces por eso es que vemos muchos apellidos como chinos ahí, o asiáticos ahí en toda esos lugares, ¿no? Y con rasgos como asiáticos, ¿no? O sea, es que hubo todo ese mestizaje. Dice, tanto los europeos, asiáticos como africanos y anahuacas se han mezclado culturalmente y en 1519 no existió ninguna pureza cultural del periodo clásico y hoy menos podemos suponer que exista alguna posible pureza indígena anahuaca del tiempo de la invasión del siglo XVI, porque prácticamente arrasaron con la población, ¿no? Yo sé que el holocausto judío fue muy grave, muy triste, ¿no? Con Hitler, pero la verdad el holocausto que se hizo aquí fue como 5 veces mayor, amigos, en población. Es una aberración racista hablar de la pureza indígena o hispánica. El gran éxito de la colonización es que ahora los llamados mexicanos no sabemos nada de nosotros mismos. Si acaso los más enteradillos repiten como pericos acríticos la fantasiosa, hispanista y distorsionada historia oficial de la batalla de la noche triste. Yo, de hecho, una vez estaba ahí en las ruinas, ¿no?, del Templo Mayor, y un niño le preguntó a su papá, bueno, no escuché como tal la pregunta, pero el papá le contestó, es que esto es de la noche triste. O sea, yo nada más escuché eso porque yo estaba en otro asunto, pero nada más me llamó la atención que el papá le dijo, no, es que la noche triste. Y yo me quedé así como que dije, ¿cuál noche triste? ¿Para quién? Y aquí dice, ¿por qué noche triste si vencieron los originarios de estas tierras a los invasores? Obviamente como es una historia inventada, o sea, que hizo el conquistador, pues para ellos es noche triste, pero no para nosotros, ¿verdad? Los criollos en 1821 le pusieron a su país, que ellos consideran su país, por eso los fifís dicen devuélvenos el mo, así no, el mo, revuélvenos nuestro país, el mo, ANLO represor, que nos quitas nuestro dinero y nuestro país. ¿Cómo? Si somos los conquistadores, ¿cómo vamos a pagar impuestos? Entonces dice, los criollos en 1821 le pusieron a su país México y a los pobladores que vivían en estas tierras mexicanos. Rudy, ven acá, no molestes al gato. Ay, es que lo tengo que andar vigilando. Pero México y mexicano viene de mexica, ya vimos, ¿no? La X sería México y mexicano viene de mexica. Y ni en 1821, y menos ahora, la mayoría de los pobladores de este país han sido mexicas. No. Además del 80% de mestizos, existe un 10% de indígenas anahuacas que integran las 62 naciones originarias que han sabido sobrevivir al holocausto colonizador 5centenario. Entonces, con propiedad no somos mexicanos, ni este país se llama México, o más de México, ¿no? Porque ellos le pusieron acento, México, es como si fuera, ¿por qué México, no? Fíjense, México, no, es México, mexicano, mexica, ¿no? La misma raíz, habría que respetarla también, pero ni eso saben, ni eso supieron hacer bien.
Comenzando por este esencial punto, no sabemos cuál es nuestro verdadero nombre. Si una persona, familia o pueblo no sabe cómo se llama, queda indefenso, vulnerable, frágil y fácilmente explotable y manipulable. O sea, no vamos a pelear ahorita porque esa bandera no es la original, no vamos a pelear ahorita porque pues no es nuestro nombre. Lo importante es que lo sepamos y que en nuestro corazón sepamos que fue un nombre impuesto a partir de 1821, amigos. No siempre nos llamamos así. Estos cuates vinieron a invadir y nunca se dieron la tarea de preguntar, oigan, ¿cómo se llaman? ¿Cómo son sus costumbres? A ver, su cultura. No vinieron a eso. Vinieron a aplastar, a derribar, a destruir, a imponer. Y hasta la fecha, pues eso es lo que son. Son dictadores. Toda esa gente que viene con ese ADN, pues son dictadores, o sea, quieren imponer. Y pues nuestro pueblo no es así. Los mercaderes europeos en 1492 financiaron a un judío para encontrar una nueva ruta comercial a la India. O sea, los mercaderes o los empresarios, porque si vamos a, bueno, en ese tiempo no había empresarios, sino mercaderes, tenían pues el dinero, ¿no? De Venecia, ¿no? De Italia principalmente, fueron los que financiaron tanto a Cortés como a Colón, o al revés, ¿no? Colón y a Cortés. La corona, pues nada más, y la iglesia, ¿no? Pues nada más se beneficiaron con imponer un lenguaje, costumbres, tradiciones, su misma cultura, porque era un pueblo invadido, tenían que enseñarles lo suyo, ¿verdad? Porque pues se supone que era suyo. Y también tenían que imponerles una religión que también se las habían impuesto a ellos, ¿no? Porque también la Inquisición y todo eso, pues no fue algo sencillo, y fue algo que se impuso también. Entonces, bueno, venían con esas ideas, ¿no? Dice, financiaron a un judío catalán para encontrar una nueva ruta comercial a la India, dado que los turcos habían cerrado el paso de las caravanas comerciales al lejano oriente. Cuando Cristóbal Colón vio por primera vez a los seres humanos del Semanáhuac, dice la nota explicatoria, dice nombre náhuatl derivado de las palabras sem, que significa totalmente, y náhuac, que a su vez se deriva de las palabras at, agua, y náhuac, un locativo que significa rodeado. El nombre literalmente entonces puede traducirse como tierra completamente rodeada por agua, ¿no? Los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas, también se traduce así, se llaman agua. Dice, los llamó indios al ver a los seres humanos que habitaban del Semanáhuac. Los llamó indios porque creyó que había llegado a la India, eso sí lo sabemos, ¿no? Y aquí comienza parte del problema. Los europeos nos subsumieron en su mundo conocido. Nunca hasta la fecha han descubierto este mundo, porque eso implicaría necesariamente la acción de conocer a los desconocidos, aceptar que no son indios. Por el contrario, los europeos dieron por conocido el mundo encontrado y además no les interesaba ni tenían la capacidad y el humanismo de iniciar un descubrimiento del otro. Su objetivo fue y ha sido explotador, depredador, la extracción de la riqueza a cualquier precio. Y bueno, ejemplos de esto, pues vemos, por ejemplo, Porfirio Díaz, ¿no? También traía esa mentalidad muy occidental, muy arraigada, y pues él se convirtió en un opresor, ¿no? Explotador y todo. A partir de 1521, el Anáhuac se convirtió en el virreinato de la Nueva España. Rudy, ven acá. Ay, se me escabulle. Dice, el Anáhuac se convirtió en el virreinato de la Nueva España y la civilización vencida, invadida, fue proscrita, perseguida con la intención de destruirla hasta sus raíces. Nuevas leyes, autoridades e instituciones de carácter colonial, aquí dice una nota explicativa, dice, no se implantaron las de España, o sea, las instituciones ni leyes de España,
Se crearon nuevas leyes, instituciones, como sabemos que ahora hay un montón, y los fideicomisos y todas las instituciones que están siendo pues ahora demolidas, ¿no? Desde sus cimientos. Se crearon todo esto y autoridades de carácter colonial que no buscaban el bien de los vencidos y el progreso de las tierras incautadas. Por el contrario, lo que buscaban era regular la explotación humana y la depredación de los recursos naturales a favor de la corona, ¿no? Es, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia o de Injusticia, pues está puesta sobre un lugar que fue donde era el juego del papalote. Y ahí después, acuérdense que ahí se hacían los autos de fe de la Santa Inquisición, que siempre ha sido para juzgar al pueblo. Entonces traen todas esas raíces, ese lugar tiene esas raíces de ser un lugar para juzgar al pueblo, no para darle justicia y defenderlo, amigos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el video que está en el canal de Cultura para la Mente y el Corazón, en la historia del Palacio de Medicina o antiguo Palacio de la Inquisición, ahí doy ese dato, que ahí donde está la Suprema Corte, ahí piedra sobre piedra pues pusieron, pues también anteriormente fue donde se hacían los autos de fe en contra del pueblo, y todavía sigue, esa Suprema Corte es en contra del pueblo, quiere seguir así, pero pues tarde o temprano eso va a caer, amigos, eso no dura para siempre. Bueno, instituciones de carácter colonial suplieron de tajo la antigua civilización e impusieron el nuevo proyecto civilizador. Durante 3 siglos que duró la colonia, el día del desfile militar era el 13 de agosto, para recordar la derrota mexica y la caída de Tenochtitlan. ¿Qué fecha es el 13 de agosto, amigos? La caída de Tenochtitlan, y para ellos era un día de victoria, hacían su desfile militar. Y en esos días el pueblo estaba de luto, el pueblo no asistía, el pueblo no salía porque todavía tenían fresco en la memoria que era el día que habían derrotado que había caído Tenochtitlan. Y ahora, ¿alguien sabía de esto? ¿Alguien se acuerda de esto? Ya no, porque los gobiernos anteriores en los 2 siglos pasados, en los siguientes 2 siglos, se encargaron de que hubiera puentes, de que hubiera fiestas, de que hubiera, no sé, por ejemplo, el el Buen Fin y pura fiesta, y olvídense de fiestas y de festejos nacionales. Por eso es que se está recuperando, y tenemos que acordarnos que el 13 de agosto no es un día de fiesta, es un día de luto, y que el próximo año obviamente se va a recordar con mayor énfasis. Durante el siglo XIX, después de derrotar y expulsar a los españoles peninsulares, porque también tuvieron su bronca entre ellos, los criollos se dividieron en 2 bandos, el PRI y el PAN. Parece que no, pero sí, casi así fue, ¿eh? Y se la pasaron en luchas fratricidas, o sea, los conservadores y los neoliberales, ¿no? Así, se anduvieron pasando la bolita, por decirlo. En luchas fratricidas de carácter político, o sea, entre ellos, lo que seguimos viendo con estos partidos que se siguen peleando entre ellos. Luchas fratricidas de carácter político y militar, sufriendo 2 invasiones por tontos. Por ejemplo, como ahorita lo que vemos con Chihuahua, es un claro ejemplo. Es gente de ese tipo, de ese bando, de ese tipo de grupos, que por su negligencia, si fuera otro gobierno, si fuera otra situación, pues, y si no hubiera, pues vamos, de alguna manera una buena relación con Estados Unidos actualmente con este presidente, pues ya nos hubieran casi invadido, ya hubiera habido represalias, y es lo que se quiere evitar, y yo estoy segura que se va a resolver esto del agua. Tenemos que enviar todos nuestros buenos como deseos y vibras, y dar gracias, porque como ahora sí que teniendo esa confianza de que todo se arregla, decir gracias porque el agua se arregla, gracias porque se arregla ese convenio, gracias, dar gracias como si ya estuviera hecho eso, ¿no? Y así ayudamos también con nuestra mente, que es muy poderosa. Entonces, se sufrieron 2 invasiones, y finalmente un indígena anahuaca y un mestizo, en este caso Benito Juárez y Porfirio Díaz,
Fueron dos personajes importantes, Benito Juárez con la Reforma y Porfirio Díaz con su regresión por 1000 años, casi casi, en su imperio, como lo vimos en el libro México Bárbaro, su imperio dictatorial, esclavista. Lograron conformar el proyecto de este país de los criollos. Dentro de todo, pues fueron los que fueron conformando todo, ¿no? Y fue durante el llamado Porfiriato que se creó la historia oficial de México, tarea encomendada entre otros a Vicente Riva Palacio y Alfredo Chavero, que escribieron los dos primeros tomos de la enciclopedia titulada México a través de los siglos, que fue publicada en 1880. La visión de la historia era totalmente hispanista y eurocentrista, así lo ordenó Porfirio Díaz. La historia y la cultura antigua del país de los criollos durante 4 siglos estuvieron totalmente ignorados, porque pues obviamente siempre ese tipo de gente pues se inventa un pasado, ¿no? No dice, mi padre, por ejemplo, mi padre, pues, por ejemplo Slim, ¿no? Que llegaron gente bien pobre y pues se hicieron de dinero a causa del sufrimiento del pueblo y de explotación y de robos y aprovecharse y todo, ¿no? Pues se inventan una historia de que no, yo siempre vine de la realeza y yo siempre, aunque no haya sido cierto, aunque sean hijos de no sé, de X, ¿no? Dice, fue a mitad del siglo XIX que algunos viajeros y aventureros extranjeros, esta es la nota número 8, que dice, los peninsulares tomaron los vestigios materiales de la náhuatl como demoníacos y los criollos nunca valoraron nada de la milenaria civilización. Hasta finales del siglo XX que el neoliberalismo o neocolonialismo empezó a usar a las zonas arqueológicas, más bien aquí sí ya en el siglo XX ya es neoliberalismo, ¿no? Las zonas arqueológicas con un interés económico turístico, creando Disneylandias prehispánicos. Dice, algunos viajeros y aventureros extranjeros empezaron a descubrir las ruinas arqueológicas, que no se llaman así, las que los pueblos indígenas anahuacas por siglos sabían en dónde estaban. El espíritu positivista logró de alguna manera que estas reliquias fueran tímidamente tomadas en cuenta, y los extranjeros empezaron a saquear y a escribir fantasías colonizadoras sobre esta riqueza cultural. Vamos, en España, perdón, en Europa no hay pirámides, y ahora resulta que ellos vienen a explicar para qué era, ¿no? Por eso se inventaron todas esas historias fantasiosas de que, los ritos y era para adoratorios y todo, porque ellos traían ese concepto, ¿no? En el Porfiriato y en especial en los trabajos para decorar el pabellón mexicano en la Exposición Internacional de París en 1889, se empezó a reforzar la idea de que los aztecas fueron la cultura más importante de la náhuatl, desplazando a la tolteca, maya, zapoteca, entre otras. Este centralismo cultural, en el que se aceptaba que desde tiempos remotos la Ciudad de México había sido el centro del poder, llega hasta el mismo diseño del Museo Nacional de Antropología e Historia en 1964, que ubica en la sala central a la escultura mexica. El punto es la tergiversación de la historia para fortalecer y afianzar el discurso colonizador y, por supuesto, para mantener a los invadidos colonizados en la ignorancia de sí mismos. A mitad del siglo, pues todo el mundo se cree, es que nuestros ancestros los mexicas, o sea, todos venimos de los mexicas, ¿verdad que no? Y los mayas, y los zapotecos, y los mixtecos, ellos no eran mexicas. Mexica así le pusieron después, pero su nombre original era Mextin, ¿no? Entonces había toltecas, zapotecos, chichimecas, ¿no? Otomíes, ¿y esos qué? O sea, ¿todos eran mexicas? No. A mitad del siglo XX se acuñó el término de Mesoamérica para referirse al territorio que comprendía el Semanáhuac. Rudy, ven acá, ya no te vayas. Fue el investigador alemán llamado Paul Kirchhoff quien en 1943 dividió el Semanáhuac en 2 partes, Mesoamérica y Aridoamérica, y posteriormente surgió el término Oasisamérica. Vamos a explicar esto. Dice,
Es el punto 9. Mesoamérica, en griego, significa mesos, intermedio. Es la región del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador y Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Aridoamérica es la denominación que se da a la amplia área cultural que se extiende al norte de los límites de Mesoamérica, es decir, más allá de las cuencas de los ríos Fuerte, Lerma y Soto la Marina. Los confines norteños de la región aridoamericana alcanzan la latitud distante del paralelo 42. Oasis América es término derivado de la conjunción de oasis y América. Se trata de un territorio agreste marcado por la presencia de las montañas rocosas y la Sierra Madre Occidental. Al oriente y al poniente de estas enormes cordilleras se extienden las grandes planicies áridas de los desiertos de Sonora, Chihuahua y Arizona. En su momento de mayor expansión, Oasis América cubría una parte de la superficie de los actuales estados mexicanos de Chihuahua y Sonora, así como de Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California en los Estados Unidos. Y esto viene de por acá. Ok, esta división absurda fracciona una unidad cultural continental. En efecto, existe una unidad cultural civilizatoria no solo desde el norte de lo que hoy es Estados Unidos hasta Nicaragua, que era el territorio, bueno, no era, es, aunque lo hayan dividido, aunque haya fronteras, aunque hagan lo que quieran, todo ese es territorio del Semanáhuac, sino que con una visión descolonizada bien se puede suponer que esta unidad cultural civilizatoria une a todos los pueblos y culturas originarios del ahora llamado continente americano, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, y que en vez de haber dos civilizaciones diferentes, es decir, Anáhuac, que pues se considera Norteamérica, y Tahuantinsuyo, lo que es Suramérica, siempre ha sido una sola civilización. Vamos, todo el continente era una, ¿no? Citamos de Wikipedia, Enciclopedia Libre, en 1943 Paul Kirchhoff dio a conocer su artículo Mesoamérica, en el que retomaba la unidad de las culturas de la zona maya y el centro de México. En su texto, Kirchhoff delineó un conjunto de elementos cuya presencia era significativa en los pueblos del norte de América Central, el centro y sur de México, mismos que los distinguían de otras culturas americanas. Este conjunto de rasgos culturales incluía el sedentarismo, el uso del bastón plantador, el cultivo del maíz, es decir, la milpa, y su nixtamalización. Por cierto, acuérdense que hay que comer tortilla nixtamalizada. Si no viven aquí en México, sí es bueno que sepan y tengan mucho cuidado. Si pueden conseguir maíz, pues sí es bueno aprender a nixtamalizarlo, porque muchas de las tortillas industrializadas no las nixtamalizan y eso no es nutritivo y puede ser dañino. Eso lo explicaron en la conferencia del doctor Gatell. Es importante la nixtamalización, Ok, la nixtamalización del maíz, la práctica del juego de pelota, el sistema de numeración con base vigesimal, el uso del calendario ritual de 260 días, la práctica de varios tipos de sacrificios humanos y el sistema de escritura pictográfica. Esto se encuentra en la página http://diagonal es.wikipedia.org/wiki con K y W diagonal Paul, así P mayúscula Paul Kirchhoff, que se escribe K de kilo y R C H O F de feo. Dice aparte, con el reciente trabajo de Alfredo López Austin y Luis Millones, que es el de Dioses del Norte, Dioses del Sur, Regiones y Cosmovisión en Mesoamérica y los Andes, editorial Era, México, 2009, la academia tímidamente empieza a aceptar lo que es evidente y lógico, vamos, descolonizadamente. Así que desde 1943 se nombra lo propio nuestro, el Semanáhuac, como Mesoamérica, porque a un extranjero se le ocurrió. Y para mucha gente los extranjeros tienen, desde Porfirio Díaz, la palabra del extranjero era ley.
pero pues no. No importa que Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrita entre los años de 1540 y 1585, apunte que el nombre de esta tierra es Anáhuac, mucho antes de la llegada de los españoles, y que Francisco Javier Clavijero, en su Historia Antigua de México, escrita en 1780, también señala lo mismo, o que en 1813 José María Morelos y Pavón, en medio del estallido social en el virreinato de la Nueva España y en la búsqueda de la construcción de una nueva sociedad y una nación-estado, haya convocado en Chilpancingo al primer congreso de la Anáhuac, en donde dará a conocer los sentimientos de la nación, toda vez que se sabía desde aquel entonces que el nombre original de esta tierra es Anáhuac. El punto es que el colonizado no tenga memoria ni conciencia, que desconozca su nombre e historia verdadera. Una de las máximas de la prensa es: si no te nombro, no existes. Por eso no le hacían caso a López Obrador. No lo entrevistaban en su lucha y no se sabía nada, porque no te nombro, no existes. Entonces, que quede atrapado, ¿no? O sea, que el colonizado quede atrapado en los mitos y fantasías del colonizador, que no sienta pasión y orgullo sustentado en lo mejor de sí mismo, que sienta ajeno, lejano, confuso lo propio, y que se identifique con los valores y cultura del colonizador, ¿no? Todos los programas muy norteamericanizados, y tú debes vivir así, debes vestir así, debes pensar así, debes consumir esto para que seas un hombre moderno y muy occidentalizado, ¿no? Fíjense que ahorita sigo. Bueno, déjame terminar esta idea. La cultura del colonizador, lo que lo lleva a ser un furibundo fundamentalista del eurocentrismo. Yo alguna vez fui a uno antes de la pandemia, de los eventos que se hacían en el Zócalo, culturales, había como luego pláticas o podiums, ¿no? Y yo me quedó muy grabado que estaban hablando, pues, era un tema así de las mujeres indígenas y sus derechos y todo ese rollo, ¿no? Pero de repente, cuando se le daba la palabra a la gente, me llamó la atención que una señora pidió la palabra y empezó a preguntarles lo siguiente. Dijo: es que me gustaría conocerlos más, a ustedes indígenas, ¿no? Yo como europeo, ¿no? Y la señora pues era del típico mexicano, ¿no? O sea, del típico anahuaca, o sea, pues gordita, chaparrita, morenita. Dice: no, es que yo quiero conocer sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, deberían darlas más a conocer para que nosotros, entre paréntesis, los modernizados, los civilizados, los occidentalizados, ¿no? Pues podamos conocerlos a ustedes, indígenas, extraños, ajenos, ¿no? Eso yo lo añado, pues conocerlos más, para poder convivir con ustedes, como haciendo la diferencia, ¿no? Y pues, o sea, ¿qué onda? Yo me quedé, eso me llamó mucho la atención, que cómo es que efectivamente la gente se siente distante, ¿no? ¿Por qué? Porque vivo en la ciudad, ya soy europeo, ya soy occidental y moderno, y ya los que viven en pueblitos, en ciudades, esos son otra raza, otra cultura, otro planeta. O sea, ¿qué onda con nosotros, no? O sea, eso lograron hacer, ¿no? Así hemos aceptado mansamente referirnos a la historia antes de la invasión, es decir, la historia propia nuestra, con conceptos colonizantes y degradantes como prehispánica, precolombina, precortesiana, es decir, antes del colonizador, en la cual nuestros viejos abuelos y su civilización milenaria pasan a ser nada, a no existir, a no valer, a desaparecer, igual que sus descendientes. Y aquí hay una nota explicativa que es, aquí dice,
Dice la historia apropiar nuestro término usado por el doctor Rubén Bonifaz para referirse a la cultura originaria, la que fue creada por los viejos abuelos, porque según la teoría del control cultural de Guillermo Bonfil, poseemos por apropiación elementos culturales propios, pero ajenos en tanto fueron creados en otras partes del mundo. Dice, así también aceptamos mansamente y por ignorancia colonizadora, o sea, no lo hacemos por mala fe, sino que pues todo eso lo hemos heredado, ¿no? Y eso viene, es como el primer capítulo del libro de los 4 acuerdos toltecas, eso viene muy claramente explicado. Cuando nacemos ya el mundo está hecho, ya nada más tenemos que, nos van enseñando cómo está, ¿no? Y ya lo vemos como que así es y así siempre fue, y realmente no es cierto. Dice, aceptamos mansamente y por ignorancia colonizadora, inocentemente yo podría decir, y a nosotros como mexicanos, indios, latinos, hispanos, nacos, chilangos o como el colonizador nos quiera llamar. Porque hemos aprendido en estos 5 siglos a no pensar, no cuestionar, no investigar sobre nuestros orígenes y nuestra identidad. Vivimos cómodamente suponiéndonos occidentales, euromestizos, con una España como nuestra madre patria, con nuestras raíces grecolatinas, como si habláramos griego y latín, ¿verdad? Como si fueran nuestros padres, ¿verdad? Como que, ay, la conquista fue un encuentro amoroso y un poco estridente, pero bueno, fue un encuentro entre 2 culturas y se hicieron cuates y, ay, qué bonito, ¿no? Una historia, una novela de amor, ¿no? Tratando de ser iguales que nuestros colonizadores, buscando alejarnos lo más posible de la raíz y esencia cultural primigenia y ancestral, denostando tercamente lo que no conocemos. Obviamente, como los gobiernos anteriores se dedicaron a pisotear y a empobrecer a los pueblos indígenas anahuacas, pues obviamente había un rechazo. Ay, no, los indígenas, esos usan guaraches, ay, no, esos son sucios, esos, mira, viven en chozas. ¿Pero por qué? Porque nunca tuvieron la oportunidad, nunca, o sea, se les quitó todo, se les quitaron sus tierras, se les quitó todo, ¿no? Incluso los que se vinieron a vivir a las ciudades, a las grandes ciudades de los estados, vamos, grandes, por decirlo, la Ciudad de México, o sea, todas las ciudades de todos los estados son importantes, pero obviamente, pues, entre más al norte, pues hay como otro tipo, ¿no? de vida, ¿no? Por decirlo así, pero porque fue creada, fue impuesta. Entre más cercano a Estados Unidos, pues era más moderno, ¿no? El asunto, más dinero, más de lo mejor, más de la alta, por decirlo así, ¿no? Y los pueblitos ahí alejados, pues hay no, pues sí, que a poco existen, que desaparezcan, ¿no? Porque son sucios, ¿no? Pero es que así los obligaron, les quitaron todo. No los dejaron crecer, siendo que la verdad, nuestros pueblos, pues son de lo mejor, pero pues les quitaron todo, ¿no? El doctor Rubén Bonifaz Nuño, una de las conciencias más claras y visionarias de la riqueza que tiene la historia y la filosofía del Anáhuac para fortalecer, acrecentar y sobre todo descolonizar nuestra identidad, así como un apasionado e informado descolonizador, al referirse a la colonización voluntaria de los investigadores extranjeros que escriben con carácter de máxima autoridad sobre la historia y la arqueología del México antiguo. Injuriosa, o sea, esto lo voy a citar, lo que escribió Rubén Bonifaz Nuño. Dice, injuriosamente, los estudiosos hablan todavía de culturas primitivas, de totemismo, de adoración a la lluvia, de ritos sangrientos y centran su atención en la guerra florida y los llamados sacrificios humanos de los aztecas a fin de intentar legitimizar el desprecio que les justifica nuestra explotación. Rubén Bonifaz Nuño, 1992. Parte de la colonización cultural, mental y espiritual se basa en los estudios e investigaciones que ha hecho la academia, de quien desde una perspectiva deshumanizadora ha tomado a los viejos abuelos y a la Toltecayot como su objeto de estudio, partiendo desde un punto de vista colonizador. Han investigado por lo general la historia del Anáhuac,
como objeto de estudio muerto, pasado, primitivo, caduco y sobre todo descontextualizado de la realidad y la esencia de lo que somos en la actualidad, los herederos de una de las más importantes civilizaciones antiguas de la humanidad. Aquí hay un punto de explicatorio, dice Carlos Lenkersdorf sostiene que los europeos mantienen una relación con el mundo de sujeto-objeto, que en la cultura occidental representa al sujeto y todas las demás son solo objeto de su estudio, dominación, explotación. O sea, así piensan los europeos. Ellos son el sujeto y todos los demás son su objeto de estudio, de explotación. O sea, todo les pertenece según en su cosmovisión, ¿no? A diferencia de la civilización anáhuaca, que mantiene una relación sujeto-sujeto, iguales, porque todo tiene corazón, no importa si es animal, vegetal o mineral, todo es y tiene energía. Dice, de estos casos, por obvio principio de dignidad, no quiero ofrecer ningún ejemplo. Esto lo escribe Rubén Bonifaz Nuño, 1995. O sea, todo esto lo escribió él también, ¿no? El primer investigador de Occidente que fungió como historiador, arqueólogo y etnólogo fue, ¡tarán!, sorpréndanse, Hernán Cortés. Pues hasta la fecha sus cartas de relación son tomadas como fuentes verídicas y precisas de la historia, siendo que pues traen un chorro de inventos, ¿no?, en las cuales se basan los posteriores investigadores tanto nacionales como extranjeros. O sea, lo ven como es una ley, ¿no? O sea, es como si yo ahorita escribiera, no sé, algo, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que sucede o no sé, algo, ¿no? Y yo inventara cosas. Y pues que pasen los años, los siglos y encuentren mi libro y decir, oh, mira, esto es de los tiempos del 2020. Así por allá en el 3080, ¿no? No sé, por ejemplo. Ay, mira, pero como está antiguo, entonces es real, ¿no? Y no, pues no, porque no saben que yo inventé todo, ¿no? Pues ellos no saben, pero es antiguo, pero pues no necesariamente es verídico, ¿no? Que si yo me pongo ahorita a inventar que, no sé, que el cielo estaba verde y que era una maravilla, no sé, cosas así, no sé qué pudiera yo inventar, pero que dentro de unos 40,000 años lo encontraran y dijeran, oh, mira, wow, es algo muy antiguo y es cierto, porque pues es muy antiguo, ¿no? Cortés ordenó la búsqueda del tesoro de Axayacat haciendo arqueología, o sea, estuvo escarbando, entonces fue el primer arqueólogo que estuvo escarbando. Escribió la historia de la conquista, volviéndose el primer historiador, y por supuesto sus descripciones y juicios sobre la vida de los indígenas anahuacas lo convirtió en el primer etnólogo de la academia, pero en general todo lo escrito es parcial e hispanista, sustentado en la tesis de que la conquista y colonización fue lo mejor que le pasó a los invadidos vencidos. Vamos, que casi les tenemos que dar gracias, ¿no?, que trajeron la modernidad. El mismo José Vasconcelos, en el prólogo de su libro La raza cósmica en 1925, apunta lo que sigue y cito: la ideología criolla con la que se ha construido la historia y la identidad del mexicano está nutrida del pensamiento eurocéntrico que implica un desprecio y exclusión a la Toltecayot y de cualquier valor de la civilización invadida. Esta acción permanente de tergiversar la historia antigua de la náhuatl, así como la conquista y la colonia, tiene como meta objetivo el crear una amnesia o rechazo del colonizado por su propia historia y cultura. Los enteradillos y los profesores de la SEP prefieren estudiar a los griegos y romanos, a Napoleón y la Revolución Francesa, que la historia propia nuestra. Los gobiernos dirigidos por el neoliberalismo y la globalización pretenden y han pretendido siempre desaparecer la ya de por sí mínima y distorsionada historia antigua de la náhuatl de los estudios básicos y del nivel medio superior, y no se diga en el sistema de universidades públicas y privadas principalmente, en donde es casi nulo el estudio de la historia y filosofía de la civilización de la náhuatl, que esperamos con esta administración, en los nuevos libros,
venga algo más acercado a la realidad, porque si también van a tomar como fuentes las ideas colonizadas de Cortés y de todos ellos, pues vamos a estar igual, ¿no? Entonces, 15 dice, en la UNAM, Carlos Lenkerstoff imparte la cátedra de filosofía Tojolabal, esto que fue escrito en el 2010, pues ahí estaba ese maestro. Dice, los profesionistas que egresan de las universidades por lo general son extranjeros racistas e incultos en su propia tierra, ¿sí o no? Luego, esto que voy a leer es otra cosa aparte, ¿no? Esto lo escribió, o lo dijo, más bien. Sí, bueno, lo escribió porque después esto que voy a leer se reprodujo en el Boletín de Economistas 1963-1967 en la Escuela Nacional de Economistas UNAM. Lo que voy a leer a continuación dice: México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, al presidente. Pues era el florero, ¿no? Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano y en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente, con mano dura, como dice el presidente, que no les va a temblar la mano, que nosotros. Esto lo dijo Richard Lansing, secretario de Estado del presidente Wilson, 1924, y que, como les digo, fue reproducido en el Boletín de Economistas 1963-1967 en la Escuela Nacional de Economistas UNAM. Los intelectuales y los artistas, con sus grandes y muy honrosas excepciones, están europeizados y colonizados de manera vergonzosa. Buscan una supuesta universalidad a partir del eurocentrismo, como muestra un botón. El premio Nobel mexicano, el mundialmente conocido Octavio Paz, escribe sobre la civilización de la náhuatl estos lamentables conceptos en su libro, porque ya sabemos que los premios Nobel se les dan a los amigos de la élite, no a quien se lo merece. ¿Ustedes creen que le van a dar el premio Nobel al presidente López Obrador? No, y no porque no se lo merezca. O a lo mejor si las cosas cambian, pues ya haya más justicia, ¿no? Se lo dan a la gente que es como amigos, ¿no? De su grupito de élite. Dice, titulado Vislumbres de la India, de Octavio Paz, 1995, y dice así, y cito: frente a la vertiginosa diversidad del viejo mundo, la homogeneidad de las culturas mexicanas es impresionante. La imagen que presenta la historia mesoamericana, desde sus orígenes hasta el siglo XVI a la llegada de los españoles, es la de un círculo. Una y otra vez esos pueblos, durante 2 milenios, comenzaron y recomenzaron con las mismas ideas, creencias y técnicas, la misma historia, vamos, no salían de ahí, ¿no? No la inmovilidad, sino un girar en que cada nueva etapa simultáneamente fin y recomienzo. A Mesoamérica le faltó el contacto con gentes, ideas e instituciones extrañas. Mesoamérica se movía sin cambiar, perpetuo regreso al punto de partida. Los antiguos mexicanos vieron a los españoles como seres sobrenaturales, llegados de otro mundo, porque no tenían categorías mentales para identificarlos. Eso lo escribió Octavio Paz, y también lo que sigue. El efecto contrario y complementario es el de los pueblos americanos, que no pudieron resistir a los conquistadores europeos. Sus culturas desaparecieron, a la inversa de lo que ocurrió con los hindúes, musulmanes y chinos ante el imperialismo europeo. El choque entre los españoles y los mesoamericanos fue un violento encuentro entre civilizaciones que se resolvió por la derrota de la mentalidad mágica y la cultura ritualista. La inferioridad científica, filosófica, técnica y política de los mesoamericanos no explica enteramente a la conquista. Octavio Paz.
El dogma colonial parte de que la invasión-colonización europea fue lo mejor que nos ocurrió como pueblo y civilización, y casi como les digo, hay que darles gracias, ¿no? Se repite en el discurso del colonizador, en el púlpito, el aula, la academia o en el ensayo filosófico. Se repite con los mismos errores y mentiras, con los conceptos colonizadores de Mesoamérica, prehispánico, precolombino, precortesiano, indios, aztecas, latinos, hispanos, etc. Esto también lo escribe, o sea, paréntesis no, pero lo que sigue, eso también lo escribe Octavio Paz. Fíjense, dice: no todo fue horror. Sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles y los portugueses levantaron una construcción histórica grandiosa, que en sus grandes trazos todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a través de leyes, instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua, la cultura y la religión que fue impuesta. Pero sobre todo, ya lo dije, ¿verdad? Por la lengua, cultura y la religión. Si las pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmensas. Para juzgar con equidad la obra de los españoles en México, hay que subrayar que sin ellos, quiero decir, sin la religión católica y la cultura que implantaron en nuestro país, no seríamos lo que somos. Seríamos probablemente un conjunto de pueblos divididos por creencias, lenguas y culturas distintas. O sea, ¿no? Esto lo escribió Octavio Paz en 1995. O sea, adiós democracia, adiós libertad de creencias, ¿no? De tradiciones, de diversidad, ¿no? No, todos como robotcitos iguales. Sí, una misma religión, una misma lengua, una misma cultura, todos igualitos que España, ¿no? O mejor, ¿no? Europeizados. A manera de conclusión, afirmamos que el concepto de Mesoamérica es eminentemente colonizador, el cual se suma a una serie de conceptos similares que han pretendido distorsionar, confundir y erradicar la memoria histórica de los hijos de los viejos abuelos toltecas de la náhuatl. Han sido los peninsulares, criollos, mestizos, desculturizados y los extranjeros, en todos los casos con sus honrosas y brillantes excepciones, claro que siempre hay, los que han creado y mantenido esta permanente política colonizadora que condena a los habitantes de este país indebidamente llamado México a una esclavitud y castración intelectual. La pérdida... Ya cállate. Es que, ¿saben qué? Hay un muchacho que pasea perritos y viene por unos, y como sube y baja, cada vez que pasan los perritos por aquí, pues ya saben que se alborotan los perritos, mis perros, ¿no? Dice: la pérdida de la memoria histórica y la identidad cultural permiten que se perpetúe la ignorancia de sí mismos y con ello se genere la injusticia y la pobreza de los descendientes culturales de la civilización de la náhuatl. En la construcción de una sociedad más justa y humanizada necesariamente deberán estar presentes los principios y valores más elevados de la Toltecayotl. Para eso debemos rehacer la historia milenaria de la náhuatl y erradicar la colonización mental e intelectual, comenzando por rechazar estos términos creados por la ignorancia o la malicia, cualquiera de las dos, ¿no? Pues no debemos olvidar que todas las palabras conllevan una poderosa carga ideológica, ¿no? Y eso estamos de acuerdo. Y bueno, pues aquí termina este tema de Mesoamérica, concepto colonizador. Esto fue escrito en la primavera del 2010, San Jerónimo Yahuiche, Oaxaca, por el maestro Guillermo Marín. Y pues, más aparte mi cosecha, ¿no? Lo que yo añadí en los comentarios. Y bueno, pues el tema que vamos a seguir próximo, el tema que quiero subir, es la celebración del Día de Muertos en la náhuatl, amigos. Entonces, nos vemos, amigos, pronto y que tengan un excelente día. Gracias por su atención, amigos. Bye, bye.